Hola, yo soy Millie Fitzsimmons. Feliz año nuevo. Después del desastroso año 2023, ya es hora de ir con algo más tranquilo, y con un nuevo video con un tema rápido que sinceramente ya me quería quitar de encima, y si quieres, esto pueden tomarlo como una parte 2 del video de la verdad del retiro de Scott Cawthon, y que he visto que se ha propagado en varios lugares de la comunidad hispana e inglesa, y es el tema de que la película de FNAF será el último proyecto de Scott. ¿Dónde dices esa mamada, pinche viejo baboso? Deje de desinformar a la gente, a la verga. Para la próxima verifique su fuente, hijo de tu puta madre. Ya no estoy diciendo esas jaladas. La próxima vez que sigas desinformando a la gente, yo mismo iré a tu Y si estoy seguro de que esta frase ya la han escuchado seguramente en TikTok, la cuna de la desinformación masiva, o en alguno que otros videos por ahí y por allá, como por ejemplo estos. Pero este año, anunció su renuncia. Así como lo escuchas, la película de FNAF será su último proyecto, y en su carta de empezar, como sabemos, la película es el último proyecto de Scott, pero hay ya que este será el último trabajo que Scott Cawthon supervisará, y estoy segura que sin él, no va a ser igual si es que los juegos siguen vigentes. Y como estos pocos videos que les mostré hay varios más que no logro recordar o que incluso no he visto, o ya de plano en Twitter como estos ejemplos o Facebook, la otra cuna de la desinformación en FNAF seguro, hay bastantes más que no he visto, pero vaya que es bastante sonada esa frase, siempre con un contexto súper triste, como si se tratara del fin de algo. Pero ¿de dónde sale todo esto? Pues es bastante simple, de la antigua funa a Scott Cawthon del año 2021, donde Scott fue funado por donaciones a partidos políticos republicanos, que principalmente son asociados a la homofobia, el racismo, la discriminación a las minorías, etc. Y si la comunidad LGBT en los Estados Unidos está súper fuerte, pues esta comunidad ya es prácticamente la Santa Inquisición, y si no me creen solo miren Twitter y las funas cabronas que ha habido por cambios de color o discusiones por la sexualidad de X o Y personaje. Pero de vuelta al punto, Scott fue funado, insultado, amenazado, doxeado, y acusado de lo peor por estas comunidades. Esto también me da para un video, desmintiendo el mito de que fue funado por la propia comunidad de FNAF, pero de nuevo volviendo al caso, Scott poco tiempo después anuncia su retiro entre comillas, y varios por no decir que casi todo el fandom, y los externos asumieron que era por la funa, pero la misma declaración de Scott decía que se iba, porque ya estaba algo cansado de FNAF, y quería pasar tiempo con su familia, hacer juegos por diversión y demás cosas, además de ponerse firme en sus posturas, si bien de ahí salieron un chingo de rumores como que Scott le vendió la marca a Stillwell o que Stillwell fueron los que crearon los libros, o que Scott ya no se involucraba en proyectos de FNAF. Esto se desmintió rápidamente, pues Scott aparecía por allí y por allá en algunas ocasiones, e incluso lo intentaron seguir funando, pero esas cosas no llegaron a nada. Y el rumor de que Scott se fue para siempre obviamente quedó como anécdota, ya que si bien Scott no era la cabeza principal, aún tenía un puesto importante dentro de su propia franquicia, como cuando funaban a alguien como Lady Fitzy o Fisnom, él era el encargado de expulsarlo, o cuando filtraron el tráiler de la película de FNAF, o con la más reciente salida de la beta del siguiente juego de FNAF en Roblox Survival Crew. Un poco deprimente que Scott salga en su mayoría para dar las malas noticias, pero esto no es algo que resuene mucho dentro del fandom casual aparentemente, ya que las noticias que más resonaron dentro del fandom fueron las de la película, y que Scott estaba muy involucrado, con fotos del set y demás cosas las cuales sí resonaron mucho. Entonces era obvio Scott aún no se había ido, y el dejarle la franquicia a un sucesor, aún no pasaba. Entonces, ¿de dónde salió esto de que la película sería el último proyecto de Scott? La verdad es que no sabría explicarlo con precisión, pero podemos teorizar que a partir de la funa de Scott y el aviso de su retiro, y los posteriores comentarios de algunas personas de que Scott le vendió la franquicia a Stillwell, o que Scott tuvo nulo aporte en la creación de Security Breach, pues muchos supusieron que Scott de verdad se había ido, pero con los crecientes rumores de la película de FNAF, pensaron que había vuelto por este proyecto, y nada más.
Me cuesta entender cómo llegaron a esta conclusión. Debido a que Scott hace años, e incluso Matthew Lillard, en una entrevista a mediados de año, confirmó o al menos se planteó la idea de que en vez de una sola película, tendríamos 3, así que ciertamente que la película fuera el último proyecto de Scott es algo que ya desde hace rato está desmentido, pero eso no responde la pregunta, ya que es un supuesto, estoy suponiendo que eso fue lo que pasó, ya que a mi parecer fue esto lo que seguro pasó, sumando a que alguien ya sea en TikTok o en Facebook, empezó a difundir esto, conectando todas estas cosas que resultaron ser falsas, y como es obvio, ya que como lo fue el ejemplo de Bonnie golpeando a William, pues esta clase de cosas se esparcen bastante rápido, pues no tardaron en esparcir esto, y una vez esto llegó a TikTok, pues todo se fue a la verga, y no los trates de corregir porque, te tiran de fan por moda o una mamada así. Pero esto es verdad. Pues no, no lo es en absoluto. Scott aún tiene muchos proyectos como Survival Crew, el proyecto de Clickteam, las películas restantes y Steel Wool, los cuales han continuado la saga desde Hellpointed hasta Hellpointed 2, con lo que Scott está por ahí y por allá al menos por unos años más, así que no se dejen desinformar por TikToks todos tristones, que Scott aún no se va de la franquicia, cuando realmente toque el turno de irse y separarse de su franquicia, claramente todos lo dirán y será una verdadera noticia, algo que todos los canales cubrirán, e incluso puede que llegue más lejos, no un TikTok o post en Facebook, así que ya dejemos de creer cosas que claramente no son ciertas. Pero antes de irnos, necesito hacer una reflexión sobre Scott y quiero profundizar un poco en el papel de Scott actualmente con su franquicia, el cual es muy bajo, ya que si bien no dejó a ese sucesor a cargo de nada, porque ese sucesor no existe, o al menos no sabemos de quién se trataba, está claro que Scott aún está a cargo de su propia franquicia, solo que no con la misma atención que antes, o no la misma atención a todos los productos, lo cual me sigue pareciendo nefasto. Digo solo mirando lo que pasó con Survival Crew, que simplemente aceptaba modelos y ya, y que por un error salió con modelos robados del fandom, o el pésimo trabajo que ha hecho Illumix con FNAF AR, lo feas que andan saliendo las novelas gráficas, lo mal administrado que está el Fazbear Fanverse actualmente con 2 de los 5 creadores, fuera del proyecto y con ni una fecha estimada a los otros 3, y el canon de las novelas que muchos se suelen quemar la cabeza con eso, para ver que Scott a veces solo acepta cosas a lo tonto, sin darle tanta cabeza, pero por otro lado tenemos su constante supervisión tanto de Steel Wool como de Blumhouse, digo literal la película ha tenido muchos guiones descartados para encontrar el adecuado, e incluso el feedback que recibió tanto positivo como negativo, claramente lo ha tomado para poder arreglarlo en las secuelas, además de su constante supervisión a el trabajo que hace Steel Wool, con los juegos en la actualidad, lo cual me parece muy acertado, como ven dos contrastes muy extraños, y me ha dado la lejana idea de que Scott, si bien no debería de aún dejar la franquicia en manos ajenas, ya que, la confianza que la gente le tiene a la historia de FNAF, es porque Scott aún la maneja. Y si se la deja a alguien más, simplemente todos empezarán a comparar, y decir que antes era mejor todo, de por sí ya pasa entre los juegos originales y los hechos en 3D, si debería tener a un segundo al mando, o alguien que lo respalde, alguien con el mismo peso que tiene Scott, porque Steel Wool, Illumix, Clickteam, Blumhouse, etc., son empresas que solo tienen prestada la marca, pero todo el peso de la misma recae en Scott, quien lentamente se va alejando de su franquicia estrella, lo cual genera los problemas anteriormente descritos, y hace preguntarnos, después de que la trilogía de películas acabe, y la era de Steel Wool termine, ¿aún tendremos a Scott aquí? Eso es algo que me ronda la cabeza más de lo que me gustaría, debido a que pues Scott ya está menos presente en cada vez más productos, entonces si un segundo al mando, mientras Scott se va retirando lentamente a mi parecer sería lo ideal, alguien que sí pueda administrar los proyectos, y consulte a Scott de una buena manera, y la saga se pueda seguir manteniendo. Pero bueno, este video paso a decir, TikToker mierda dejen de desinformar, hacer una especie de reflexión, sobre Scott y su actual
principal papel dentro de la saga de FNAF, el cual como ya vimos es extraño, si bien a él claramente le importa aún su juego, pero en esta extraña movida, de retiro o no retiro, pues ha sido muy problemático para la saga. Digo está a cargo de la saga no estando a cargo de la saga, y sí, sé que suena estúpido, pero es lo que pasa, él aún no deja la saga, pero a veces está muy ausente, lo que genera todos estos fallos. Por cierto, un saludo a MagnetoZ86 que me pidió un saludo, pero mucho momento reflexión, es hora de acabar con esta mierda de una buena vez, y decirles que espero que hayan disfrutado de su año nuevo y Navidad, Pascua, Halloween, San Valentín, Día de San Patricio, y todos los demás que tengan que disfrutar. Pásense por mis redes donde publico contenido de nulo interés público, y noticias al momento. Pero sin nada más que decir, Millie Fitzsimmons se despide.